¿Qué pensaríais si alguien dijera, cuánto amo la silla eléctrica? La silla eléctrica me ha cambiado la vida. Probablemente pensaríais que esa persona ha perdido el juicio. ¿Cómo se puede hablar de una forma tan positiva de un instrumento tan horrible de ejecución y de dar muerte? Esta misma sensación debieron experimentar las primeras personas que escucharon la predicación del Evangelio de labios de Pedro, de Juan o de Pablo o de todos los discípulos, cuando en sus predicaciones hablaban con entusiasmo del mensaje de la cruz y decían cosas semejantes a: la cruz nos libra de todo pecado, la cruz demuestra el amor de Dios, la cruz tiene poder para transformar vidas. En el siglo I, la cruz era el máximo símbolo de humillación, de dolor y de maldición. Era la peor de las muertes posibles. Tanto era así que estaba terminantemente prohibido que un ciudadano romano muriera en una cruz. Hoy, sin embargo, son muchas las personas que llevan una cruz colgada en el cuello o en la solapa de la chaqueta, o incluso se la han tatuado en su piel. ¿Qué es lo que ha sucedido para que un instrumento de tortura, de muerte tan atroz, se convierta en algo tan preciado y valorado, sobre todo para los creyentes? Una sola cosa ha sucedido: la resurrección de Cristo. Sin la resurrección, la cruz seguiría siendo un instrumento de tortura. Sin la resurrección, la cruz sería la imagen de una trágica derrota, el recuerdo de la muerte de alguien que en su día dijo que iba a morir para salvar al mundo, pero que murió y punto. Pero la resurrección lo cambia todo. La resurrección hace que una aparente derrota, la muerte en la cruz, el Hijo de Dios muere en esa cruz, se convierta en la mayor de las victorias de Dios. Gracias a que Jesús resucitó, la cruz se ha convertido en el lugar donde la muerte fue vencida, el pecado fue destruido y la esperanza fue instaurada en nuestros corazones. Nuestra salvación descansa en tres hechos históricos: la encarnación, la pasión y la resurrección. En Navidad conmemoramos y celebramos la encarnación de Dios, Dios hecho hombre para salvar al hombre. En Semana Santa conmemoramos la pasión y muerte del Dios encarnado en esa cruz y celebramos la victoria de la resurrección. Que Jesús, el Dios encarnado, muera en la cruz, pagando así el precio de nuestros pecados, es crucial para nuestra salvación. Ninguno de nosotros puede comprar o pagar su salvación. Solo la muerte de un justo es capaz de justificar la justicia de Dios. En Jesús y sobre Él cae todo el pecado del mundo. Pero la muerte de Jesús no se podría haber producido si no hubiera habido la encarnación. Dios hecho hombre para salvar al hombre. Pero es que la muerte del Dios encarnado hubiera quedado en nada, en tan solo una muerte más, si Dios encarnado no hubiera resucitado al tercer día. La resurrección hace que esa aparente derrota de la muerte en la cruz se convierta en las mayores victorias de Dios. Si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos, la cruz hubiera sido la más triste y vergonzosa de las derrotas. Si Jesús no hubiera levantado de los muertos, su muerte
hubiera sido inútil, hubiera sido una muerte más. Pero gracias a que Jesús resucitó, es que Jesús venció y con Él vencemos tú y yo. Con su victoria nosotros tenemos victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Gracias a que Jesús resucitó es que esa muerte nos da vida. Gracias a que Jesús resucitó es que tenemos vida y vida eterna. Es por ello que la palabra de Dios dice algo tan revelante sobre el hecho histórico de la resurrección. Y en 1 Corintios dice: si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. El plan perfecto de Dios para nuestra salvación tiene 3 grandes actos: el nacimiento virginal, la muerte de Dios en la cruz y la resurrección. Si prodigioso es que Jesús fuera concebido virginalmente mediante el poder del Espíritu Santo, y si portentoso es que el mismo Hijo de Dios muera en una cruz, más prodigioso y portentoso es que al tercer día Dios resucitara de entre los muertos a Jesús. Y es gracias a la resurrección de Jesús que nosotros tenemos vida, victoria y esperanza de vida eterna. Mirad, Jesús no solo sabía que iba a morir, también sabía que iba a resucitar. Y es por ello que lo anunció una y otra vez. El Evangelio de Mateo dice: Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos y los principales y los sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Después de la transfiguración, en el monte de transfiguración, con Pedro, con Juan y con Jacobo, les dijo: no digáis nada a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y Jesús, en su última visita a Galilea, dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús no solo sabía que iba a morir, sabía que iba a resucitar. Podíamos dar muchas más citas que atestiguan que Jesús sabía que iba a resucitar. Pero estos textos los conocemos, ya no nos impactan mucho, pues son muy conocidos. Pero yo quisiera que por un momento reflexionáramos y pensáramos cuál sería nuestra opinión sobre alguien que fuera diciendo por ahí que va a morir y que una vez muerto, a los 3 días, iba a resucitar. Seguro que nuestros labios esbozarían una pequeña sonrisa, ¿no? Y para nuestros adentros diríamos algo como: pobrecito, esta persona tiene un serio problema. Pues solamente o un necio o un lunático o alguien que está muy seguro de lo que va a ocurrir puede decir algo así. Mirad, se han dicho muchas cosas de Jesús. Es el primer comunista de la historia, un montón de cosas y disparates se han dicho de Jesús. Pero nunca se dijo de él que fuera un necio o un lunático. Nadie se ha atrevido a decir tal cosa, pues su testimonio de vida lo atestigua. Jesús no solo sabía que iba a morir, sabía que iba a resucitar. Hay 3 hechos históricos irrefutables sobre los que descansa nuestra fe: el nacimiento virginal de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección de Jesús al tercer día. Mirad, de las 3 grandes religiones monoteístas que existen, la judía, la musulmana y la cristiana, solo una
reclama que la tumba de su fundador está vacía. Abraham, el padre de la fe para los judíos, murió alrededor del 1900 a.C. Mahoma murió el 8 de junio del 632 después de Cristo en Medina, donde está su tumba y donde es visitada anualmente. Jesús murió sobre el 29 o el 30 de nuestra era, en un 15 de Nisan, según el calendario judío. Y al tercer día resucitó. Su tumba está vacía. No hay peregrinaciones a Jerusalén porque el cuerpo de Jesús no está allí. Jesús vive, Jesús resucitó. Nuestra fe no descansa en un Dios muerto, sino en un Dios vivo. La tumba vacía es el testimonio silencioso de que Jesús resucitó. Bien, hoy es domingo de resurrección. Cristo ha resucitado. Cristo vive. Vale. Y eso a ti y a mí, un 20 de abril del 2025, ¿qué nos dice? ¿Cómo afecta eso a nuestras vidas diarias? ¿Su resurrección tiene alguna implicación práctica para nuestras vidas, para el día de hoy? La respuesta es que sí. Y para ello me gustaría que leyerais conmigo en Romanos, capítulo 6, los versículos del 1 al 14. La epístola a Romanos, capítulo 6, 1 al 14, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La muerte y resurrección de Jesús no solo son hechos históricos y teológicos, sino que tienen implicaciones tangibles para nuestra vida. Y este pasaje nos lo hace ver. La gran implicación de las resurrecciones, dado que Cristo resucitó y yo, al creer, he resucitado con él, es que ya no soy esclavo del pecado, sino un santo que vive
en libertad. Pablo organiza Romanos 6, del 1 al 14, mediante 3 sabemos y mediante 3 porqués, los cuales revelan nuestra nueva identidad en Cristo. Pablo organiza nuestro pasaje con 3 niveles de comprensión: lo que debemos saber, lo que debemos creer y lo que debemos vivir. ¿Qué es lo que debemos saber? Versículo 3, que hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 6, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Versículo 9, que Cristo resucitó y ya no muere, y la muerte ya no tiene dominio sobre él ni sobre nosotros. ¿Qué es lo que debemos creer? Versículos 4 y 5, que hemos sido sepultados con él y ahora tenemos novedad de vida. Versículo 7, porque él ha muerto, ha sido justificado en el pecado. Y versículo 10 y 11, el tercer porqué, porque vivimos para Dios, consideraos muertos al pecado y vivos para con Dios. Lo que debemos saber, lo que debemos creer y lo que debemos vivir. Versículos 4 y 5 de nuevo. Tenemos que vivir una vida transformada, una transformación continua. Versículo 7 y versículo 11. Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Versículos 12 y 13. No debemos ceder ante el pecado y no debemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos de injusticia, sino vivir vidas santas. La pregunta es, ¿qué es lo que debe producir en mi vida aquello que debo saber y debo creer? La respuesta es, he de saber que soy libre, he de creer que tengo una nueva identidad en Cristo y he de vivir como un resucitado. Perdonad. Hoy es domingo de resurrección. Sí, Cristo ha resucitado. Cristo vive. Pero ¿qué implicaciones tiene esto para mi vida hoy? Pues la de saber y creer que he pasado de esclavo del pecado a libre del pecado. Que he pasado de vencido a victorioso. Que he pasado de estar muerto a estar vivo. Y he de creer que tengo capacidad para vivir una vida santa. Ahora puedo vivir como un resucitado. Todas estas implicaciones que la palabra de Dios nos hace ver que tiene la resurrección sobre nuestras vidas, necesariamente han de incidir directamente sobre cómo nos percibimos, cómo nos vemos a nosotros mismos, sobre cuál es nuestra verdadera identidad. Ahora tengo una identidad transformada. Antes, esclavo del pecado. Ahora, libre del pecado. Antes, vencido. Ahora, victorioso. Antes, muerto. Ahora, vivo para siempre. Todo lo que acabamos de ver en el texto bíblico no es mera información. No es cuestión solo de saber cosas. Se trata de creerlo y es cuestión de vivirlo. Muchos creyentes saben que Cristo los ha liberado,
pero siguen viviendo como si el pecado tuviera poder sobre ellos y sobre sus vidas. Pablo dice en el versículo 12, no reine más el pecado en vuestro cuerpo mortal. Presentaos vosotros a Dios como vivos entre los muertos. La pregunta es, ¿quién manda en tu vida? ¿Quién manda en mi vida? ¿Tú, yo, el pecado o el Espíritu Santo? Estos días de Semana Santa, seguro que habéis visto en la tele, o igual lo habéis presenciado con vuestros ojos, muchos que buscan limpiar su culpa mediante penitencias, rituales o buenas obras. Pero la palabra de Dios es muy clara al respecto, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay penitencia que valga, no hay procesiones que valgan, no hay buena obra que valga. Jesús es suficiente. Jesús pagó el precio. Todo, absolutamente todo está pagado. Nadie de nosotros puede pagar el precio de su pecado. Solo necesitamos creer que Jesús lo pagó todo, que Jesús lo hizo todo. Si hoy tú te estás intentando ganar el favor de Dios mediante tus propios esfuerzos, quiero hacerte un ruego y una oferta. El ruego, te ruego que dejes de esforzarte más. No podrás de ninguna manera ganarte el perdón ni la salvación de Dios. No te esfuerces más, te lo ruego. La oferta, recibe su gracia. Recibe gratis su salvación. Acepta la muerte de Jesús en la cruz en tu lugar. Cree en el poder de la resurrección y acepta a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Yo te invito a que hoy, domingo de resurrección, tomes la decisión más trascendente de tu vida, aquella que puede cambiar y transformar tu vida, aquella que puede garantizarte vida en abundancia y una vida eterna, la de creer en Jesús, la de depositar fe personal en la persona de Jesús y en la obra de Jesús en la cruz. Acepta hoy a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Y aquellos de nosotros que ya hemos tomado esa decisión, que ya hemos creído, la pregunta para todos nosotros es, ¿estamos viviendo a la altura de nuestra identidad en Cristo? Mirad, lo que hace un pecador es pecar. Lo que hace un santo es vivir en santidad. ¿Tú cómo te consideras? ¿Cuál crees que es tu verdadera identidad? ¿La de un pecador o la de un santo que ocasionalmente peca? Queridos, estamos a punto de finalizar la Semana Santa y espero y deseo que en estos días hayamos tenido tiempo para reflexionar sobre cuáles son las implicaciones de que Jesús muera en una cruz y de que Jesús resucite al tercer día. Y cómo eso tiene que ver con nuestras vidas. Si no lo has hecho aún, yo te invito a que te preguntes,
y nos preguntemos todos, ¿estamos viviendo como esclavos o como libres? ¿Hay en mi vida algún pecado que me está esclavizando? Yo te animo y me animo a mí mismo a que, a la luz de las implicaciones del mensaje de la Semana Santa, examinemos nuestras vidas y nos preguntemos si estamos viviendo como pecadores o viviendo como santos que ocasionalmente pecan. En nuestra vida, ¿qué predomina? ¿El pecado o la santidad? Jesús murió y resucitó, pero con un propósito, para darnos vida, para darnos victoria, para declararnos libres. ¿Vivimos en victoria? Para concluir, quisiera lanzar un reto. Y el reto es: vivamos como resucitados. Vive como un resucitado. Lo cierto es que Cristo vive, y porque vive, yo también vivo. Y porque vive, yo tengo esperanza. Y porque vive, yo tengo poder para decir no al pecado. Y porque vive, yo tengo un mensaje que predicar a este mundo. Lo cierto es que porque Él vive, yo y tú triunfaremos mañana. La resurrección no es solo un hecho del pasado, es una realidad presente y una esperanza futura. Así que, queridos, salgamos y vivamos como resucitados. Salgamos y prediquemos que Cristo vive. Cristo murió y resucitó. Salgamos y proclamemos el mensaje de salvación.